Buenas noches, un placer acompañarle a través de la señal de televisión de El Salvador y este es su programa Modernización en Marcha. Le pedimos que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos porque estaremos abordando un tema muy interesante. Estaremos hablando acerca de los consejos municipales plurales como una reforma aprobada el pasado 17 de marzo de 2013. Lince, buenas noches. Daniel, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, amigos televidentes. Qué bueno que esté con nosotros en Modernización en Marcha. Y es que tenemos este tema tan importante, consejos municipales plurales. Es un tema que se viene hablando desde mucho tiempo atrás, desde 1994 aproximadamente, se veía la necesidad de establecer integración proporcional en consejos municipales plurales. Así es de que vamos a tener invitados de lujo, por supuesto, en esta noche vamos a presentarles a Flora Blandón de Grajeda. Ella es representante de FUNDE y también perteneció al grupo gestor para los consejos municipales plurales, que es el tema de esta noche. ¿Cómo está, Flora? Es un gusto tenerla en Modernización en Marcha. Buenas noches, es un gusto para mí también. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, también nos acompaña Dani Rodríguez, alcalde de Zaragoza y vicepresidente de Comures, a quien también le damos la bienvenida. Dani, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, también nos acompaña el licenciado Pedro Monterrosa, ya de casa, coordinador de Reforma Política y Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado. Licenciado Monterrosa, un honor tenerlo acá. Gracias, Daniel y Lince, y un gusto de nuevo estar con ustedes. Muy bien, para comenzar platicando acerca de los consejos municipales plurales, considero que es sumamente importante que hagamos una reflexión de lo que hemos tenido hasta el momento. Gracias. ¿Cuáles han sido las carencias, cuáles han sido los vacíos en el funcionamiento de los actuales consejos municipales que han tenido una integración diferente a la que se está proponiendo en este caso para ya con la reforma en 2015? Vamos a comenzar con usted, Dani, que tiene ya varios periodos como alcalde, también es vicepresidente de Comures, entonces quiero que me cuente acerca de esas carencias que podríamos mencionar. Digamos que el sistema político como está actualmente permite que un solo partido gobierne en los pueblos, ¿verdad? Así es. Y de hecho, pues la gente vota por el representante de ese consejo municipal, que es el alcalde. Entonces todos los ciudadanos tienen por máxima autoridad al alcalde, cuando en sí es el consejo municipal la máxima autoridad, representado por un alcalde, desde luego. Yo creo que podría ser que uno de los problemas con los que se ha tenido que vivir ha sido quizás por la demanda de la ciudadanía, la falta de transparencia. Exactamente. ¿Verdad? No con esto queremos decir que no son transparentes los municipios, ¿verdad? De hecho, lo que no estamos acostumbrados tal vez es a informar, ¿verdad? Claro. O sea, manejamos cierta información en ciertos niveles y el ciudadano no está tan bien educado para pedir información o para integrarse o para formar parte ya de la estructura organizativa que tiene la municipalidad. Cada municipalidad obviamente es un caso, ¿verdad? Es un territorio, es, ¿cómo se llama?, una acción diferente de acuerdo al área metropolitana, al occidente, al oriente del país. Entonces, yo podría decir que en el caso nuestro, que somos más cercanos a la presión habitacional de la área metropolitana, las exigencias de información, las exigencias de servicios, la exigencia de transparencia, la misma gobernabilidad que debe de existir en el territorio nuestro es muy diferente a una alcaldía de Chalatenango, a una alcaldía de La Unión, por decir algo así. Tendrán ellos sus propias dificultades, ¿verdad? O sus propios ¿cómo se llama?, manejos de lo que significa el municipalismo. Yo creería que el ciudadano que vota por un partido que no gana, en un momento determinado a lo mejor se siente no representado. Exactamente, y a ese punto quería llegar. Flora, una alcaldía se puede ganar incluso por un voto desde FUNDE, y ustedes como grupo gestor también pensaron en esa población que votó en contra y que puede ser un porcentaje muy significativo. ¿Qué nos puede hablar acerca de esto? Sí, en ese sentido, y retomando lo que decía el señor alcalde, ese es un punto también que nosotros veíamos como una de las carencias, ¿verdad? Esta situación de la falta de representatividad, porque hay municipios, bueno, decía Dani, que se han ganado en las pasadas elecciones con un voto. Hay otros que se han ganado con 4 votos. Entonces, ¿qué pasa con la gente que también es mayoritaria, porque la diferencia solo es 4 votos, que votó por otro partido? No tiene representación, no se siente representada por ese consejo municipal y por lo tanto el consejo municipal pierde, digamos, un poco de legitimidad, ¿verdad? Porque no
la ciudadanía no mira que votó por este y entonces este va a resolver, digamos, algunas de mis demandas. Muy bien, Flora, a los otros invitados y amigos televidentes, quiero que conozcamos el concepto de consejos municipales plurales, porque para la ciudadanía definitivamente es un concepto nuevo. Así es que vamos a continuar hablando acerca de estas carencias, también del camino que se ha seguido para llevar la reforma, pero antes conozcamos el concepto de consejos municipales plurales. ¿Qué son los consejos municipales plurales? Son gobiernos municipales integrados por personas de diferentes partidos políticos. Es decir, que el partido por el que yo voté, por el que vos votaste y por el que los demás votaron, aun siendo distintos, puedan tener participación y representación en el consejo municipal, de acuerdo al número de votos que cada uno obtuvo. Es decir, que se abre la posibilidad de que varios partidos políticos nos gobiernen en el municipio. Ahí tenemos muy claro de qué tratan los consejos municipales plurales. Vamos a seguir abordando un poco acerca de las carencias hasta la fecha. Licenciado Monterrosa, tengo aquí en mis datos que la escasa incidencia democrática de la formación unipartidaria de los gobiernos locales es otra de las carencias. ¿Cómo podemos entender esto? Sí, que nuestro régimen constitucional establece que el sistema de gobierno es pluralista, democrático y representativo. Y justamente en este caso, y como históricamente se han conformado los gobiernos locales en el país, ni son pluralistas ni son representativos, en el sentido que una gran cantidad de votos que expresan voluntad ciudadana no son representados, porque simplemente por una escasa mayoría se elige el gobierno local y esto impide que esa expresión de los ciudadanos tenga una representación. Entonces, se logra fortalecer la democracia en la medida en que los gobiernos locales sean un espacio de diálogo, de concertación, donde todos los intereses ciudadanos y todas las expresiones políticas e ideológicas estén representadas. Muy bien. De acuerdo a estas carencias, a esos vacíos, finalmente el 17 de marzo de 2013 se aprobaron las reformas que establecen la integración plural de los consejos municipales. Pero quiero conocer también el camino que se ha dado, cuál es el proceso. En el caso suyo, Flora, que formó parte del grupo gestor que fue tan importante y un rol tan básico en este proceso. Sí, bueno, como decía usted al inicio, desde el 94 se vino gestando esta posibilidad de tener estos consejos de manera plural, pero quizá yo daría un salto en el tiempo, ¿verdad?, para acercarnos más a este periodo, y es en el 2005 que el ahora alcalde Óscar Ortiz, desde su ser diputado en ese momento, presenta una iniciativa de ley tratando de que surjan estas reformas. A partir de ahí, digamos, esto como que comienza a permear en distintas organizaciones, principalmente de la sociedad civil, y nosotros como Funde nos damos a la tarea de hacer un estudio que realmente demostrara la viabilidad, la posibilidad, ¿verdad?, y la necesidad de que realmente estos consejos se hicieran realidad, pensando en tres cosas básicas. Por una parte, que fueran realmente espacios donde se generara la descentralización, mayor democracia, y que fuera realmente un espacio más equitativo a nivel de los distintos partidos. Entonces así se va avanzando. En el 2009, ya con un conjunto de organizaciones de la sociedad civil involucradas, como la ISD, la UCA, la CONADEL en ese momento, hoy CONADES, que ha estado acompañando, se presenta un anteproyecto de ley, ¿verdad?, tratando de que surjan reformas al Código Electoral y al Código Municipal para que esto de los consejos plurales se hagan realidad. Y luego se generó todo un proceso de cabildeo intenso, de discusiones, de presentaciones con distintos actores políticos de la vida municipal, para dejar muy claro, digamos, la importancia de esto, y oír también que nos dijeran cuáles eran sus preocupaciones en función de la posibilidad de que estas reformas se hicieran realidad. Y entonces, en todo este, digamos, podríamos decir, son 5 años más o menos de ese intenso proceso de cabildeo, que se llega entonces a que se haga un dictamen favorable, y luego que se haga realidad las reformas, no en la línea que estaba planteado en el anteproyecto necesariamente, pero en todo caso es un paso importante en la búsqueda de estos principios de democracia, de equilibrio, de poder, ¿verdad?, de representatividad que se buscaban. Entonces, en eso estamos ahora. Licenciado Monterrosa, y sobre todo porque somos el único país
en el continente que nos estábamos quedando relegados en cuanto a esta visión de administración o de una gestión local. Sí, exactamente. En América Latina es ya una generalidad y esto data de largos años, la forma de integración de los gobiernos locales. Realmente la pluralidad es esencial en estos gobiernos. Nosotros estábamos prácticamente en esto, ahí sí que como decimos a la cola, ¿verdad? Y hoy pues entramos ya en ese concierto de naciones y todo que entienden la representación en los gobiernos municipales de manera plural y amplia y participativa. Muy bien, referente al tema, quiero comentarles que tenemos opiniones de Óscar Ortiz, el alcalde de Santa Tecla, y de Milagro Navas, quien es alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, así de que los invito para que escuchemos sus opiniones. Dentro de la reforma política electoral, de las partes que quedaron fuera por falta de conocimiento y por falta de vivencia en la nueva realidad, el tema de la pluralidad de los gobiernos municipales se quedó tal y como tradicionalmente había venido funcionando. Sin duda alguna, en los últimos 10-15 años de la transición política salvadoreña, uno de las estructuras del Estado más activas, más protagónicas, han sido los municipios, de los que han ido jugando un nuevo papel, han ido generando un nuevo liderazgo, han ido asumiendo nuevas competencias, y era contradictorio que en el marco de la reforma electoral todavía no estuvieran a tono y en correspondencia con los grandes saltos que el país ha dado. Y de ahí que se desprende la petición de un conjunto de instancias para proponer al país y a la Asamblea Legislativa una reforma legal que diera paso a esta iniciativa importantísima, democratizadora, como eran los gobiernos municipales plurales. Con la puesta en marcha de este tipo de ejercicios, se amplía la participación, se va a ampliar el debate, habrá mayor transparencia, habrá un ejercicio mucho más democrático de las actuaciones públicas y nos va a permitir lo que yo le llamo madurar el debate político. Es decir, que nos acostumbremos a estar permanentemente intercambiando, debatiendo asuntos públicos de interés para los ciudadanos en un ejercicio mucho más transparente, mucho más abierto, porque como yo siempre he dicho, el ejercicio público no tiene nada que esconderle a los ciudadanos. Si nosotros los políticos lo vemos como bien de país, bienvenido, pero si lo vamos a ver para boicotear un proceso de un desarrollo local, va a estar súper mal un gobierno pluralista. La idea del gobierno pluralista es más transparencia, más participación. Interesantes opiniones de Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla, y de Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Continuamos con el tema de consejos municipales plurales acá en Modernización en Marcha. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve. Acá en Modernización en Marcha, abordando el tema consejos municipales plurales como una reforma aprobada el pasado 17 de marzo. Alcalde Rodríguez, ¿qué destacaría usted como ventajas de esta reforma, de acuerdo a su visión y a su experiencia ya como alcalde en 4 periodos en Zaragoza? Yo creería que las palabras que Flora dijo sobre el trecho recorrido, y en el caso del licenciado Monterrosa también con la base legal. A estas alturas, como último país latinoamericano que entra a este juego, que por cierto los alcaldes nunca han sido educados para esto, los consejos mucho menos, la población todavía aún menos. Entonces creería que habrán dificultades, porque a nadie le gustan los cambios. Exactamente. Y no quiero hacer propaganda tampoco, va a ser, pero cuando quiero decir que no le gustan los cambios, me refiero que cuando a mí me cambian un hábito, me cuesta. Y si para el alimento son 21 días, para el ejercicio son 21 días, para la democracia, ¿cuántos días serán? ¿Verdad? Habrán dificultades, habrán alcaldes que no están de acuerdo, habrán partidos que no estén de acuerdo, pero a estas alturas yo creo que no podemos dejar de lado la parte de modernización del Estado,
la parte de modernización de los gobiernos locales, la parte de la transparencia, ¿sí? Que para mí es vital. Yo creo que, como decía por ahí, alguien, al buen pagador no le duelen prendas, ¿verdad? Entonces, si no tenemos nada que esconder los alcaldes, bueno, nos conoce todo el mundo en los pueblos. Entonces, ¿por qué temerle a algo como esto, verdad? Obviamente habrán retos que superar también, ¿sí? No solo esas dificultades, sino algunos retos que habrá que superar. Yo diría una cosa, si los alcaldes ya van a tener consejos pluralistas y que estén representados todos los votantes, los ciudadanos, porque ese es el espíritu de la ley. Así es. Esa es la ¿verdad? esencia. La Constitución dice que el gobierno será así, tal como dijo el licenciado. No lo digo porque me lo puedo de memoria, pero no quiero decir. El artículo 85 de la Constitución Política lo dice. Y se modifica el Código Electoral, pues el ciudadano va a tener esa representación. ¿Cómo vamos a funcionar? Eso es lo que vamos a aprender en el camino. Ese es el reto. Ese es el reto. Licenciado Monterrosa, y precisamente en ese tema, en función de la ciudadanía, del televidente que nos está viendo en este momento, los beneficios puntuales que pueden tener esa reforma. Mire, hay tantos, pero aparte de la representación, representatividad que lo estábamos hablando anteriormente. Mire, el gobierno local es lo más inmediato a la gente. O sea, la gente siente y percibe la cercanía, y el señor alcalde lo debe saber en 4 periodos, la inmediatez que hay del ciudadano. Es más, cuando tienen una necesidad muchas veces puede ser que le toquen la puerta muy temprano en la mañana. Claro. Para consultarle y para tratar de exponerle algún problema, alguna demanda, etcétera, quejarse con él. Entonces eso mismo le permite al ciudadano darse cuenta que muchas veces, por esa inmediatez que tiene, el gobierno que el ciudadano percibe y que puede casi palparlo y tocarlo es el gobierno local. Lo del presidente de la República es algo bastante lejano para el ciudadano, pero el gobierno local no. Entonces, el ciudadano que tiene un vínculo con el Consejo Municipal, además de institucionalmente es el alcalde y los concejales, pero muchas veces el hecho de que sea un concejal que tiene además la afinidad, si es que es también alguien de partido, pero que además siente el vínculo, no, es que yo voté por él y por lo tanto me siento representado en este partido o en este funcionario. Entonces, aunque sea un concejal, seguramente ese ciudadano va a buscar a ese concejal. Y ese va a ser su vocero, el que va a ir a la sesión del pleno del consejo o a hablar con el alcalde y a tratar de darle atención y prioridad al tema que le han expuesto ciudadanos que votaron por él. En otras sociedades funciona de manera mucho más amplia, porque incluso hay voto directo y por rostro. O sea, cada ciudadano vota por un concejal. Entonces sabe quién es su concejal y quién lo representa en el gobierno local. Y esperamos más adelante llegar a ese tipo de madurez democrática. Flora, yo le quería plantear la siguiente situación. Se da un paso, yo lo llamaría un pasito a la madurez democrática por medio de esta reforma al Código Electoral. Sin embargo, queda una cláusula que quisiéramos que nos aclarara, y es la cláusula de la gobernabilidad, que entiendo yo que otorga al alcalde que gane, al alcalde que tome posesión, la mayoría de concejales para precisamente iniciar con esta experiencia, no teniendo tanta traba a la hora de una aprobación de un decreto municipal. ¿Cómo podemos entender esto? Justamente yo decía antes que la propuesta que se aprobó, la ley que se aprobó, no era precisamente la que se había formulado como anteproyecto de parte del grupo gestor, porque la orientación que llevaba la propuesta era justo lo que decía don Pedro, ¿no? O sea, que fuera ese voto directo, ¿verdad? Sin que no mediara nada, ¿verdad? Y que realmente ahí estuviera la gente que la ciudadanía había elegido. Pero el punto aquí, y en línea también con lo que decía el alcalde, ¿verdad? Todos los cambios, cómo cuestan, entonces como que la forma más, digamos, más fácil, para decirlo de alguna forma, de lograr esta aprobación era realmente dándole cierta garantía, digamos, en este caso específico, a partidos y alcaldes, de que se garantizara, y se usó la palabra, la gobernabilidad, porque era uno de los temores. Y justamente cuando nosotros como grupo gestor anduvimos promoviendo esto, lo que saltaba era eso, ¿verdad? Bueno, pero ahí se van a pelear, se van a discutir, no van a lograr los votos necesarios, esto va a ser un caos. Entonces, ante eso, la respuesta fue, bueno, entonces pongamos una cláusula de gobernabilidad que lo que dice es que el que tiene la mayoría más uno
de los votos, o sea, la mitad más uno, la mayoría de los votos válidos, digamos, en una, no la mitad más uno, la mayoría de los votos válidos en un municipio, gana el alcalde, el síndico y la mitad más uno de los regidores. Entonces, obviamente, ahí en una votación, ¿verdad?, está aprobada una decisión solamente con esos votos. Ahora, ¿quién puede decir? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia es que, ya se ha dicho aquí, adentro, como parte del cuerpo que va a deliberar, va a haber gente de la oposición, claro, que va a poder externar sus preocupaciones también. Y precisamente ahí regreso a los retos que mencionaba Dani hace unos minutos. Tenemos opiniones incluso de Óscar Ortiz y de Milagro Navas de acuerdo a los retos que se pueden presentar, pero usted como alcalde, hablemos de los retos enlazando lo que nos dice Flora, Dani. Pongo un ejemplo, por lo que acaba de decir Flora y por ese resguardo de gobernabilidad. Si nosotros nos hubiera tocado la elección, Zaragoza estuviera alcalde y síndico y 7 concejales, o sea, seríamos 9, y la oposición, si queremos llamarlo de esa manera, tendría 5 concejales. 3 fueran del Frente, 2 fueran de Arena, porque ellos obtuvieron una mayor cantidad de votos en las elecciones. Entonces, estaríamos compuestos por 3 partidos políticos. Me imagino que en otros escenarios en otros territorios será diferente. Ahora, bien interesante. Bien bonito se va a poner esto, ¿verdad? Entonces, yo diría, sí, porque fíjate que en los gobiernos locales a veces tú te das cuenta, estás en la mesa, estamos los 14 reunidos, estamos tratando los problemas de las comunidades y de repente a ti te toca tener todas las ideas. ¿Sí? Y de repente todos se vuelven cómodos. Entonces es el trencito para que camine, va para atrás y adelante, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a ser más dinámicos, ¿sí? Ahora, hay una cosa importante, porque no quiero dejarlo de tocar si hay tiempo. Sí. La cuestión es que si ya somos el país que logra esto también, deberíamos de pensar que los gobiernos locales van a necesitar más tiempo, porque vamos a pasar en los mismos 3 años y peleando diferente. Interesante. Sí. Entonces creo que deberíamos de ir pensando, como funde también, como modernización del Estado, la parte de la ampliación de los tiempos, porque no tiene chiste tener mayor pluralismo, tener mayor transparencia, tener mayor democracia en el mismo lapso de tiempo. Muy bien, licenciado. ¿Verdad? Y lo otro es importantísimo. Hay países que tienen el IBI, hay países que tienen el predial, El Salvador no tiene nada. Entonces, ir pensando que si va a haber mayor transparencia, va a haber mayor tiempo, va a haber mayor democracia y gobernabilidad, mayores recursos. Y El Salvador también es el único país que no tiene el predial, ¿verdad? Entonces, son como desafíos, como retos para esta modernización. Y precisamente hablando de retos, licenciado Monterrosa, Dani, Flora, vamos a escuchar también las opiniones del alcalde Óscar Ortiz en Santa Tecla y de la alcaldesa Milagro Navas acerca de los retos que se vienen con esta reforma al Código Electoral. Escuchamos y volvemos enseguida. ¿Qué es lo que se espera? Más transparencia. ¿Qué es lo que se espera? Más verdadera participación. ¿Qué es lo que se espera? Que la gente esté involucrada de los diferentes partidos y que no solamente porque está un solo partido, nosotros no podemos llegar porque no nos van a dar lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que sea en realidad los gobiernos pluralistas que vengan a ser más efectivos en el trabajo del desarrollo local. Mi mensaje para los alcaldes es, porque hay muchos que tenemos la duda, que no podemos parar el proceso donde ya está la ley. Y mi mensaje es trabajar con la gente que quiera trabajar y si no se puede trabajar independientemente del color o sabor político que llegue a formar parte de este gobierno pluralista, que le estén dando la información al pueblo. Si no se puede trabajar por cuestiones políticas, hoy están los medios como para poder demandar que no dejan trabajar a un gobierno municipal. Una, que no estamos preparados, lo cual es incorrecto y no es cierto. Y segundo, que se van a generar factores de ingobernabilidad. La gente ese concepto lo utiliza porque cuando uno dice ingobernabilidad, ¿para quién? Ingobernabilidad, ¿por qué? Claro, si la costumbre es actuar autoritariamente, actuar de manera cerrada con las cosas públicas, actuar sin un ejercicio democrático, actuar sin mucha transparencia en la actividad pública, pues tiene sentido de ver como un problema y no como una fortaleza esta iniciativa de los gobiernos municipales plurales. El beneficio fundamental es para la población. La gente va a tener un conocimiento más completo de lo que pasa en las decisiones del Consejo Municipal, porque no
no habrá ningún tema, ninguna decisión que no se conozca, porque teniendo distintas fuerzas políticas, ya no solo las de un partido, toda la información será siempre pública. Y eso de alguna manera le va a permitir a los electores en cada localidad, en cada ciudad, en cada municipio, tener un mayor acceso a la información sobre la cual se está debatiendo decisiones importantes para la ciudad. Creo que la transparencia vamos a ganar todos. Muy bien, y después de las opiniones de Óscar Ortiz y Milagro Navas, queremos concluir acá con nuestros panelistas acerca de los retos, los desafíos aún más, porque yo sé que no tenemos tiempo, pero es importantísimo hablar de esto. Ya hay un gran logro que es pues la reforma que a partir de 2015 va a ser aplicable, pero ¿cuáles son los retos que se vienen? Licenciado Monterrosa. Yo creo que es fundamental pensar a propósito de este tema en la necesidad que el país trabaje realmente en una visión más de nación, de Estado, en fortalecer a los gobiernos locales, fortalecer el municipalismo, fortalecer el desarrollo territorial pasa por eso. Y para ello generar el verdadero sentido democrático y participativo que deben de tener los gobiernos locales es fundamental. Muy bien. Dani. Yo pensaría en el fortalecimiento, ¿verdad?, municipal. Eso significa mayores recursos, claras competencias. El marco normativo en nuestro país no está bien delimitado. Lo que le compete al gobierno, lo que le compete a los alcaldes, ¿sí? Porque no hay un nivel intermedio. Interesante sería que también tuviéramos una elección de gobernadores, por los 14 por nuestra división administrativa y por lo que representa llegar desde el ciudadano hasta el gobierno, ¿verdad? O sea, yo creería que son dos cosas importantes, el fortalecimiento y la delimitación de las competencias para cada uno de los gobiernos locales de nuestro país. Flora. Sí, yo de acuerdo con el fortalecimiento y creo que en esta etapa que ya se viene para el 2015, yo creo que es importante una comunicación masiva sobre estas reformas, realmente que se entienda de qué se trata y que se generen los mecanismos y los instrumentos, las herramientas para que se vayan, digamos, diluyendo las problemáticas que van a surgir en ese momento específico cuando ya se encuentren en la toma de posesión y funcionando como consejos municipales plurales, deliberando, ¿verdad? Entonces creo que un acompañamiento es importante en estos primeros momentos en que la ley, digamos, se va a hinchar. Muy bien, y yo también agregaría algo que en ese caso tiene que ver con los partidos políticos y es madurez política, porque definitivamente sin madurez política esto no va a funcionar de la manera que se espera. Bueno, se nos fue el tiempo, gracias a los tres por haber venido a Modernización en Marcha. Gracias a ustedes. Gracias. A usted, amigo televidente, le invitamos a que nos sintonice todos los martes a las 8:30 de la noche y los domingos en su retransmisión a las 8 de la noche. Síganos también en nuestras redes sociales, nos encuentra como Modernización en Marcha en nuestro canal de YouTube y con el mismo nombre en Facebook. Buenas noches, nos vemos el próximo martes. A la próxima.